Hoy quiero hablarles acerca de El Señor de las Moscas, una película del director Harry Hook de 1990, basada en una novela del Premio Nobel de Literatura William Golding. Hay una versión anterior de esta película de 1963, una versión en blanco y negro. Y bueno, la historia es la siguiente: un avión con unos muchachos, unos cadetes de una escuela militar, cae en medio del mar. Algunos logran salvarse a través de una balsa, llegan a una isla desierta, acompañados de un adulto quien venía muy mal herido y quien a final de cuentas básicamente pierde la razón y se va. La cuestión es que estos muchachos se enfrentan a una nueva realidad, y es la realidad de estar solos en una isla desierta y tener que sobrevivir. En esas circunstancias, un elemento fundamental en todo esto es que los niños vienen de una academia militar, es decir, están acostumbrados a respetar reglas, a respetar jerarquías, a establecer normas y seguimientos. Deciden en ese momento ver qué es lo que se va a imponer. Hay dos posiciones: una de ellas es que el líder sea el muchacho que tiene el rango militar más alto, o bien el muchacho que es de mayor edad. En principio deciden porque sea la parte de instituciones y que sea el de mayor rango quien fije las reglas. Sin embargo, a medida que va evolucionando la película, que va avanzando el tiempo, hay un grupo que se escinde, es un grupo de fuerza, y se le van sumando más y más muchachos. Entonces, de pronto tenemos una contraposición entre la fuerza y la razón. A final de cuentas, los muchachos que se deciden por la fuerza se vuelven cazadores, los otros se vuelven recolectores, y de pronto se enfrentan unos a otros, y bueno, la fuerza es quien se sobrepone. Matan a uno de los niños, y a final de cuentas están a punto de matar al otro, de los que representan, digamos, a esta posición de razón, y en ese momento, bueno, un grupo de militares los rescata de la isla, ¿no? La película da para muchas reflexiones para los estudiosos del derecho. La primera de ellas ¿es necesario realmente el derecho? Y la otra es cómo se crea el derecho, quién hace el derecho. Y aquí tendríamos dos posiciones. Una de ellas es una posición racional, y decir, bueno, el derecho lo va a hacer quien tenga una razón y quien tenga lógica y quien esté haciendo propuestas sensatas. Y la otra es, el derecho lo va a hacer quien tenga la fuerza y la capacidad de imponerlo y hacerlo respetar. Entonces hay una contraposición entre fuerza y derecho. En la película, en principio, está a punto de dominar la parte de la fuerza, y realmente la reflexión sigue siendo cuál es el papel de la racionalidad en el derecho y cuál es el papel de la fuerza. La cuestión aquí que llama mucho la atención es, pareciera ser que realmente las reglas y el derecho va a estar impuesto por quien sea capaz de aplicarlo y quien sea capaz de hacerlo cumplir. En esta película hay el surgimiento de los elementos de una religión. Digamos, el sacerdote se vuelve también monarca y se vuelve también legislador, y él decide qué se hace y qué no se hace, ¿no? Porque él tiene la capacidad de imponerlo y hacer valer sus decisiones. Están todos los elementos de una religión, hay un mito, hay eh, hay un sacerdote y hay una víctima expiatoria, ¿no? Los tres elementos se ven en la película de manera muy, muy evidente. Se va creando toda una mitología, se va creando toda una serie de ceremonias rituales alrededor de este mito. Incluso en una de ellas termina con la vida de uno de los niños. Y a final de cuentas, creo que la discusión tendría que ser sobre estos dos elementos. A final de cuentas, la película no ofrece ninguna posición. Creo que desde mi perspectiva, el derecho en buena medida tendría que tener ambas cosas: un elemento de racionalidad, un elemento digamos, de sensatez, pero también un elemento de fuerza, ¿no? Un derecho, por muy sensato que sea, si no tiene
la capacidad, digamos, quien lo pone de hacerlo cumplir, no va a prosperar, ¿no? Independientemente de que tenga o no una cuestión de apoyo popular. Les decía, da para muchas reflexiones la película, y un elemento más, digamos, un poco de teoría del Estado es esta dialéctica entre la oposición y el Estado legal, por llamarlo de alguna manera. En principio, la parte racional es el Estado legal, la fuerza se vuelve, digamos, la oposición, y a medida que va adquiriendo más y más apoyo y va teniendo más respaldo, digamos, del resto de los niños, acaba siendo la posición que se impone, la posición del derecho, la posición de la fuerza, perdón, sobre la posición racional. Otra cuestión es acerca de la legitimación del derecho, ¿no? La legitimación, si bien viene un poco de la fuerza a través de la cual se impone, y eso pues, es una fuerza ilegítima, una vez que se vuelve, digamos, el Estado legal, por llamarlo de alguna manera, toma legitimidad, y entonces la fuerza que puede ejercer, incluso matando a alguien, se vuelve legítima. No obstante, necesita cooptar, necesita tener el apoyo de la oposición. En este caso, habría dos opciones, ¿no? Una era cooptar a los niños, decirles súmete a nuestro campamento, y la otra era matarlos, y deciden tomar este segundo camino, ¿no? Matan a uno de los niños, están, como les comentaba, a punto de matar al otro, y es rescatado. A final de cuentas, no hay una conclusión. Mi conclusión es la fuerza es lo único que va a permitir establecer un nuevo orden social, y una vez que ese orden social se establece, va a ser un orden legal legítimo, y a través de la fuerza, en principio, va a tener que aplicar el derecho, aunque siempre va a tener necesidad de contar con un dejo de racionalidad.